Son las 8 en punto y volvemos con el tema de la semana. Les comentaba en el primer momento que hemos recibido muchas comunicaciones, también criterios de pensionados, de personas que consideran que sus núcleos están en condición de vulnerabilidad. Todos esos elementos los hemos tratado desde el lunes, pero hoy volvemos con otras interrogantes y vamos a revisar nuestras redes sociales y también nuestro correo electrónico. Les muestro la preocupación de Yaismara Ponce de León Molina. Dice, necesito saber si un núcleo susceptible puede estar formado por un matrimonio con 3 menores en edad escolar. Se dice que un matrimonio puede cubrir con su salario la canasta básica de un niño, pero en el caso de que sean 3 niños, ¿qué se hace? Se pregunta esta televidente. Vamos a avanzar. Tenemos más comentarios. Dice esta persona, Amanda Vidal Fernández, que titula su correo Vulnerabilidad en el reordenamiento monetario. Dice, les escribo para que me aclaren mi actual situación, pues he encontrado varias respuestas y todas diversas. Actualmente me encuentro cursando el 5º año de la carrera de medicina. Mi madre falleció cuando tenía solo 12 años, quedándome con mi padre mayor o sea, se quedó solo con su padre mayor, pero por su mamá, o sea, cuando su mamá falleció, recibió una ayuda de asistencia social de 217 pesos cubanos que recibo actualmente, dice esta televidente. En julio de este año, lamentablemente, mi padre fallece a los 73 años y me informan por mi CDR que pertenezco al grupo de los no vulnerables. O sea, ella perdió a su mamá, tuvo una pensión por la asistencia social, porque su papá también era mayor de edad, no podía satisfacer las necesidades básicas de esa familia. Sin embargo, fallece su padre y le dicen en su CDR, escuchen esto, en su CDR, que ella no es vulnerable. Bueno, hay que ver aquí en qué lugar de Cuba nos está escribiendo esta televidente, porque hasta donde yo sé, quienes hacen este análisis son los trabajadores sociales y no los comités de defensa de la revolución. Pero bueno, tendríamos que investigar de qué lugar nos escribe. Vamos a volver al anterior, si Joel Ledo lo permite, para terminar de leer su inquietud. Dice, siendo estudiante de medicina, sin otro ingreso que el de asistencia social, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, ella es estudiante, no tiene padre, no tiene madre y también le han dicho que no es vulnerable. ¿Cómo es posible esto? Se pregunta ella. Quisiera que le aclaren su situación, por supuesto. La vamos a aclarar en solo minutos. Vamos a avanzar. Leemos un último correo para luego ir con el debate. Dice, estamos viendo la mesa, o sea, se refiere a una mesa redonda anterior. Dice este televidente, Raúl Perdomo, se explica lo de los 1.528 pesos, de acuerdo, pero ¿por qué no se aplicó a todos los grupos esta misma cuantía? Solo a los que reciben más. No es justo, aunque sea correcto. Espero que lo preguntes. Vamos a preguntarlo entonces. Para ello tengo el placer de que me acompañen esta mañana mis 2 invitadas del pasado lunes. Usted las recordará, Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Gracias, Belkis, por acompañarnos esta mañana otra vez en sábado. Lo pospusimos por ayer, el homenaje a nuestro Eusebio Leal, pero hoy estamos aquí para aclarar algunas dudas. Y también me acompaña Virginia Marlene García, directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social. Gracias, Virginia. Muchas gracias a ustedes también. Buenos días, y yo voy a comenzar por los vulnerables. Belkis, usted vio cuántos ejemplos, y quiero comenzar por el caso de la muchacha estudiante de medicina, sin mamá, sin papá, y le dijo a alguien de los CDR que ella no era vulnerable. ¿Qué podemos responder? Bueno, en primer lugar, como ya tú has hecho el análisis, no son los comités de defensa de la revolución quienes hacen un análisis de vulnerabilidad. Nosotros, como ya había explicado, estamos preparados en los consejos populares, en lugares o locales que hemos decidido para atender a la población. Cada consejo popular cuenta con locales de este tipo, donde están ubicados los trabajadores sociales y especialistas de las direcciones de trabajo de cada municipio, preparados para hacer el análisis de la solvencia. En principio, podría decirte que esto es una prestación aprobada con carácter excepcional, probablemente en ese núcleo familiar, tratándose de un estudiante que no ha concluido sus estudios universitarios y que se ha protegido por la asistencia social de manera excepcional, repito. Porque es huérfano. Porque es huérfano y hasta que culmine sus estudios. Se pretende que un estudiante tenga un ingreso, un respaldo económico hasta que culmine la carrera universitaria. No hay otros familiares obligados. Es un análisis preliminar, tendríamos que profundizar, pero si no hay otros familiares obligados, fallece el padre que además no tenía ingreso, ya estaba protegido, nosotros hemos decidido que en este primer momento no extinguimos las prestaciones de carácter excepcional, hacemos un análisis en un mes posterior, 30 días, 60 días, y entonces podemos profundizar. De cualquier manera, esta persona
Yo le voy a pedir a esta persona que nos ha escrito que si es tan amable, nos diga de qué lugar es, de qué parte de Cuba, porque queremos dejar claro, el ordenamiento en el país se ha pensado y se ha capacitado a un número no despreciable de cubanos. Yo reitero, las personas encargadas de definir quién es vulnerable o no vulnerable no es los comités de defensa de la revolución, no es ningún otro ente de la comunidad que no sean las personas que en los consejos populares, sobre todo los trabajadores sociales, están capacitados para estos fines. Yo lo digo y lo voy a hacer mirando a la cámara 3 para que se entienda que no es cualquier persona, son los trabajadores sociales. Le pido a usted, por favor, que nos envíe un nuevo correo y nos diga de qué parte de Cuba para entonces exponer el problema en toda su dimensión y que quede claro a los responsables que esa no es su labor, porque hay otras personas capacitadas para hacerlo. Vamos a hablar entonces del otro caso, Belkis. Hay una mamá que nos dice, bueno, yo tengo 2 niños, 3 niños, hemos recibido varios correos en esa situación, trabaja una sola persona, en este caso el papá de la familia. En este caso, ¿qué pudiéramos decirle? ¿Qué deben hacer estas personas para determinar qué es lo que se ha establecido para estas personas cuando hay, digamos, menores en la familia y trabaja solo una parte de esta familia? Estoy pensando, por ejemplo, el papá o la mamá. En principio, debo dejar claro los principios para la protección de la asistencia social. Lo voy a reiterar. O sea, los núcleos familiares, y vamos a contemplar en el análisis los ingresos de todas las personas que conviven en un núcleo familiar y las condiciones para proteger, ayudar, participar de la economía de ellos, de sus familiares obligados, aun cuando no convivan en el núcleo. ¿Qué cosa es un familiar obligado? Vamos a dejarlo claro una vez más. Un familiar obligado es los hijos, o sea, los hijos están obligados con los padres a participar en su economía, a ayudar con alimentación, lo dice el Código del Trabajo, lo que el Código de la Familia. Y los padres están obligados a la manutención de sus hijos. También como familiar obligado se establecen hermanos, o sea, los ascendientes, los descendientes. De cualquier manera, en el análisis para la protección de la asistencia social hay que tener en cuenta las condiciones que tienen sus familiares obligados para participar y ayudar en la economía de su familiar. Y tiene que existir como condición que no existan personas dentro del núcleo que pudiendo vincularse al empleo no estén trabajando. Aquí hay un papá que trabaja, el salario puede ser insuficiente, o sea, no haya suficiente ingreso para cubrir, y vamos a hablar de la canasta que se ha establecido, que se ha fijado, porque estamos hablando de una canasta de alimentación que se ha fijado en unos 800 pesos y se ha fijado una canasta de bienes y servicios o una parte para bienes y servicios para otros servicios dentro de la asistencia social, las prestaciones. En ese caso hay que evaluar la capacidad o las razones por las que una mamá no se puede vincular al empleo. Puede ser que no tenga círculo infantil, puede ser que el niño más pequeño todavía sea un lactante, no hay las condiciones y esto es temporal. Siempre repito que las situaciones que nosotros protegemos tienen un carácter temporal, porque esto varía con el tiempo y se modifica y también se modifica la medida. Yo aquí sugiero, teniendo en cuenta la cantidad de menores que hay en el núcleo familiar y personas a proteger por un salario, si este salario no considera o no contiene ya la canasta de alimentación del resto de los niños y de la esposa, que en este minuto no está en condiciones de trabajar, todo parece indicar que se dirijan a la evaluación de la solvencia, porque podría ser que hay que completar los ingresos para que las personas puedan tener una canasta de alimentación. Y esto se transforma completamente, esta situación familiar, cuando esta mamá pueda incorporarse al empleo. Que de cualquier manera podría ser una opción a tener en cuenta en el mediano o corto plazo, si es el problema el círculo infantil, bueno, entonces avanzar y buscar una oportunidad de que pueda tener acceso al círculo infantil estos menores. Vamos a dejar el tema de los vulnerables aquí, vamos a continuar con él en solo minutos, porque les decía que el 17 de diciembre se realizó el pago a nuestros pensionados, hay criterios. Nosotros los vamos a compartir y también hay muchas preocupaciones sobre lo que sucede con el tema de las esposas, sobre todo, que reciben pensiones de viudez. Vamos a la calle, revisamos algunos criterios y luego vamos a revisar este tema oportunamente. Yo pienso que esa es una medida muy buena, ya que hay muchas personas que necesitan esa ayuda, ¿entiendes? Dentro de eso estoy yo igual. Y entonces, por lo menos, que le den para como se dice ahí, que para canasta básica, para todas esas cosas, ¿no? Yo le digo esto un cambio de vida, ¿entiendes? Tenemos más economía. Ahora lo que tenemos es que irnos ajustándonos
a ese dinero que nos dan. Es una ayuda grande a los jubilados, ¿por qué? Porque ganaban muy poquito y ahora se montan en, por ejemplo, las pensiones pequeñas, se montan en 1.528, las menores, pero otras pasan a 1.628 y otras que eran de menos de 500 se pasan a 1.533, 1.733. Y los restos, todas las otras para arriba, de 500 pesos, le suben 1.500 pesos. Y eso favorece bastante a los jubilados. Yo pensaba que el salario mínimo de nosotros era 1.528 porque yo estoy en la parte de 200 a 300. O sea, yo cobraba 300. Entonces resulta ser que ahora cuando voy a cobrar, no me llega a los 1.528 que yo esperaba. Porque me dijeron que era un 70% del salario porque yo soy pensionada por viudez. Entonces yo pienso que no fue acertada porque por nosotros vamos a ser vulnerables por esa parte. Bueno, las pensiones por viudez han levantado mucha polémica, preocupaciones. Vamos a dejar claro este tema. Virginia, te reitero los buenos días. ¿Qué es la pensión por viudez? ¿A quién protege y por qué no llega a los 1.528 pesos? Bueno, primero buenos días nuevamente y agradecerte la posibilidad de que nos des este espacio y poder explicar. La pensión por viudez, o como se le dice vulgarmente, la pensión por causa de muerte, se le concede a la viuda o a los familiares con derecho a pensión de esa persona que fallece, calculando el promedio del salario de ese fallecido y aplicándole, según la cantidad de beneficiarios, los porcientos que establece la ley 105. Nosotros tenemos unas pancartas, vamos a ponerlas. Sí. Esto que vamos a presentar ahora es lo que tiene que ver con las escalas que están establecidas Con hoy las para un escalas. pensionado normal. O sea, Ajá, para las pensiones por edad e invalidez. Aquí las Estas son tenemos. las escalas. ajá. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las pensiones por viudez? Bueno, en el caso de las pensiones por viudez, ¿qué ocurre? Que, como bien dice la legislación vigente, lo que se hace es, si ese fallecido, por ejemplo, cobraba una pensión. Vamos a avanzar a la otra, Sí. a la otra diapo, que es donde se puede ilustrar este tema. Ajá, acá Ajá, lo tenemos. cobraba una pensión de 300 pesos, esa persona que falleció, que es el causante, esa pensión de 300 pesos, para hacer el cálculo de lo que le correspondería a la viuda, se eleva a la escala que se mostró anteriormente, que le correspondería entonces 1.528 a ese fallecido. Por consiguiente, la viuda, ¿qué cobraría? El 70% de esos 1.528, que serían 1.069,60, que se redondea, y por consiguiente ella cobraría 1.070 pesos. Porque esto es lo que establece la legislación, o sea, es el 70% de la pensión que cobraría esa persona que Ajá, falleció. esa es la razón por la cual en el caso de la pensión por muerte, esa persona no llega a los 1.528 que sí le corresponde a la pensión por edad e invalidez. Fíjense, Lázaro, yo quería hacer hincapié en que en el caso de la pensión por edad e invalidez, que es la primera escala que mostramos, se calcula, o sea, se sale sobre calcular de los 15 últimos años de servicio los 5 mejores salarios. Y por eso es la diferencia entre el cálculo de la edad de invalidez con la pensión por muerte. Ahora, en otras diapositivas que suceden a estas que estamos viendo, hay otros casos, por ejemplo, si no fuera solamente una persona la beneficiaria de esa pensión por viudez. Aquí creo que tenemos un segundo caso. Sí. Ajá. En ese segundo caso, igual ponemos el ejemplo de una persona que fallece con 300 pesos de pensión, pero en este caso vienen a solicitar el derecho 2 personas, puede ser la viuda y un hijo, y por consiguiente le corresponde el 85% de esos 300 pesos llevados a la escala, que sería entonces el 85% de 1.528, dividido ese resultado entre 2 personas. Por tanto, en ese caso, fíjate que la pensión varía y le correspondería entonces a ese núcleo 1.299, que como ves ahí, no va a llegar a la canasta básica de bienes y servicios de referencia porque se trata de una pensión por causa de muerte, que es una cuota aparte, o sea, 1% de esa pensión que le corresponde a ese causante que falleció. Hay otros casos, si fueran 3, si fueran 4 los beneficiarios. Esto usted lo puede revisar en la legislación vigente, pero sí dejarlo claro que en el caso de la pensión por viudez no estamos hablando de los 1.528 pesos, sino que estamos hablando de un 70% en el caso de que haya un beneficiario y, bueno, una cuantía menor en caso de que sean más. Vamos a revisar otras comunicaciones que tenemos también en nuestro correo electrónico, en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Joel Ledo lo hace posible. Vamos a buscar estos impactos. Me quedo con la comunicación. Ajá, acá lo tenemos. Dice Yelsabel García.
Tengo 23 años y 2 niños, uno de 5 y uno 1 año. O sea, Isabel tiene 23 y tiene esta situación, 2 menores de edad. Solo su esposo trabaja y no alcanza para los 4. Nunca he podido trabajar, dice ella, nunca he podido trabajar. Por no contar con el círculo, pues hay que trabajar para acceder a él. Pero si no trabaja, ¿cómo accedes? Ella hace referencia a que para las ubicaciones en el círculo infantil se prioriza a la madre trabajadora. Y aquí hay un dilema muy parecido al el huevo o la gallina, o por dónde le entra el agua al coco. Si no trabaja, no tiene derecho al círculo infantil, pero ella quiere un círculo infantil para poder ir a trabajar. ¿Cómo resolver este problema? Ahí lo dejo. Y es su situación, en este caso. Belkis. Tú tienes razón. O sea, en la situación que está ella, ya hemos hablado, es una situación temporal. Su niño tiene 1 año. Se supone que en otro momento ya esté en mejores condiciones de vincularse al empleo, pero sí dejar claro que es un núcleo que es vulnerable muy temporalmente. En cuanto ella pueda vincularse al empleo, ahí hay ingresos que asume el gasto de la alimentación de sus hijos. Es cierto que hay que ser trabajadora o se prioriza a la madre trabajadora para otorgar el círculo infantil, pero hay otras variantes también a partir de la actividad por cuenta propia, los cuidados de menores que habría que valorar y habría que valorar incorporarse al trabajo temporalmente con el cuidado de un familiar que pueda hacerlo y después tú acceder al Yo apuesto por esta círculo. última porque si hay un solo ingreso, estamos hablando del papá de estos menores, quizás que la familia pudiera ayudar a que esta joven pudiera vincularse al trabajo y entonces poder obtener una plaza en círculo infantil. Nos quedamos con eso. Ajá. Vamos a revisar otra. Otro correo electrónico, este que les muestro, dice Yaismara Ponce. Necesito saber si un núcleo susceptible puede estar formado por un matrimonio con 3 menores en edad escolar. Se pregunta ella. Se dice que un matrimonio puede cubrir con su salario la canasta básica de un niño, pero en el caso de que sean 3 niños, ¿qué se hace? Habría que ver qué edad tienen estos niños y si van a la escuela. Y los ingresos, ella, claro, dice en edad escolar, quiere decir que sus 3 niños están incorporados a la escuela, son estudiantes. Ajá. Si es así, la madre puede vincularse al empleo. Si es así, tenemos 2 salarios que cubrirían los gastos de 5 personas. Habría que ver la cantidad de su salario, el análisis se puede hacer. Ajá, perfecto. Siempre recomendamos acercarse a los trabajadores sociales que, reitero, están en los consejos populares. Avanzamos, tenemos más problemáticas también, otras preocupaciones. Dice esta persona, María Cristina Ramón Martínez, o al menos lo hace escribiendo desde ese correo. Tengo 38 años de trabajo y tuve que dejar de trabajar para cuidar a mi mamá de 88 años. Aquí tenemos otra problemática y es el caso de las personas que cuidan a sus familiares ya envejecidos. Me debo jubilar en 2024, que es cuando cumplo los 60 años de edad, dice este televidente. Tengo que trabajar 1 año para poder jubilarme, tal cual establece la legislación vigente. O en mi caso se me puede hacer el cálculo como los que se jubilan en 2021 por el cálculo actual y llevarlo a la nueva escala. Dice, se pregunta ella, Virginia, sin tener la edad de jubilación, es una duda. Además, me presenté en el municipio de trabajo para contratarme como cuidadora de mi mamá y me lo negaron porque me dijeron que su esposo mantenía la vivienda, y lo voy a dejar aquí. En el caso de las personas que cuidan a sus padres y tienen que dejar su trabajo, ella dice que si se puede jubilar antes de tiempo, si es vulnerable o no, porque el esposo trabaja. Vamos a hablar un poco en ese sentido. En ese caso, Lázaro, ella, establece la legislación que para tener derecho a una jubilación por edad o invalidez, tiene que estar en activo servicio, pero además hay que cumplir los requisitos del tiempo de servicio que sigue la legislación, que es de 30 años, y el requisito de la edad, que en el caso de la mujer son 60 años. Por tanto, ahí se plantean dos problemas. El tema del derecho a la jubilación y el tema del ingreso que pueda tener ella como hija que está cuidando, por supuesto, a su mamá. O sea, hay 2 cosas. En el caso específico, te repito, de la jubilación, tiene que cumplir lo que establece la legislación vigente en materia de seguridad social. Ya en el caso específico del ingreso que ella podía percibir por el cuidado de su mamá, ya entraría ya por el tema entonces de la asistencia, que Becky puede dar algún detalle. En este caso, ¿qué establece la legislación? La situación demográfica del país ha condicionado, Lazarito, que muchas personas estén en esta circunstancia de esta señora. O sea, ir al cuidado de los padres, atender el cuidado de los padres implica muchas veces abandonar el vínculo laboral temporalmente. Tampoco es una situación permanente. Por lo que yo escucho, hay una tercera persona en el núcleo que trabaja, su esposo. Por lo tanto, hay que evaluar los ingresos de su esposo, la pensión que probablemente tiene la madre de la señora, y todo esto, como he dicho, el análisis se hace de conjunto en el núcleo. En cualquier caso, hay muchas personas protegidas por la asistencia social hoy
que son ya beneficiarios porque los ingresos resultan insuficientes para que vivan la persona, el adulto mayor y la persona que ha dejado de trabajar y ya se ha protegido. Habría que ver si esta persona de 88 años recibe una pensión hoy por jubilación. Habría que ver. También. Claro. Por eso nosotros reiteramos, el análisis es caso a caso, las situaciones son distintas para cada una de las personas. En cualquier caso, ella agrega que tiene un hijo que está estudiando y eso, por supuesto, hace más compleja la situación. Vamos a revisar, creo que tenemos una última comunicación. Mi comentario, dice José Ángel Fonseca, estoy presuponiendo que sea Ángel, es que a raíz de todo este proceso que vive el país con el ordenamiento, a mi hermana que vive en Holguín tuvo que dejar de trabajar para cuidar a mis padres que ya fallecieron y un tío que tiene 92 años. Esta es la situación muy parecida, Belkis, Virginia. Es discapacitado esta persona que está cuidando y que es mayor de edad, o sea que es un adulto mayor y en estos momentos está postrado. A ella le suspendieron la ayuda que le daban alegando que ella tiene una hija que se fue del país este año y que la puede ayudar, dice este televidente. Ojo, aquí hay un tema también de sensibilidad porque estamos hablando de una persona que al parecer ha perdido la protección, según nos dice este televidente. Realmente yo no creo que esto sea un motivo lógico para suspender esta ayuda. Reitero, una persona que cuida a un adulto mayor, 92 años, discapacitado, postrado, su hija emigró, o sea, se fue del país y dice este televidente que le han quitado la protección a esta persona. Aquí en este caso, ¿cuál es la recomendación, Belkis? Evaluar, Lázaro. Es muy puntual y no podemos saber si hay otros ingresos en el núcleo porque no lo refiere. Si hay una pensión de este discapacitado. De esta persona, de este adulto mayor. Hay que ver de cuánto es esa pensión y si se asume la alimentación de que está cuidando. En principio, reitero, las prestaciones que ya están aprobadas de manera excepcional se valoran un momento después, o sea, 30 días después, 60 días después, para nosotros poder hacer un análisis más profundo. En principio, las mantenemos ajustándolas a la cantidad de personas a proteger dentro del núcleo. Si se ha extinguido, se supone que hayan otros ingresos que esté cubriendo su alimentación, la de esta persona, habría que ver a cuánto asciende la pensión de la persona con discapacidad. De cualquier manera, yo aquí recomiendo hacer un análisis más profundo porque es muy puntual y habría que evaluar de cuánto dinero estamos hablando dentro del núcleo. Son muchas las situaciones, muchas las particularidades. Nosotros pudiéramos estar leyendo aquí decenas y decenas de comunicaciones que nos han llegado, pero hemos querido, Belkis, acercarnos a quizás las más reiteradas para que se tenga una idea de que este asunto es muy complicado. Hay una última pregunta, Virginia, y tiene que ver con la preocupación que tienen muchos pensionados. Se preguntan, ¿qué se ha tenido en cuenta para formular las nuevas pensiones si estamos hablando de que quienes hoy reciben menos pensión solo tendrán 1.528 y los que reciben un poco más pues tendrán un incremento y son más favorecidos? ¿Por qué esto es de esta manera? Hay algunas personas que consideran que no ha habido justeza, nos dicen así en sus opiniones. ¿Por qué se ha decidido de esta manera? A ver, siempre hay una diferencia en el importe de la pensión teniendo en cuenta el salario y los años de servicio de cada trabajador, tomado sobre qué, sobre la base de... Para el cálculo se toman de los 15 últimos años laborados los 5 mejores desde el punto de vista del salario. Y por consiguiente, una persona que venga con un salario bajo no puede tocarle una pensión elevada porque se supone que se promedia ese periodo de 5 años y a partir de ahí entonces se calcula la pensión. Esa es la diferencia hoy en que una persona que cobre, por ejemplo, 870 pesos de pensión es porque deben con un salario equivalente a ese porcentaje de los 5 mejores salarios y el cálculo dio ese importe. Una persona que devenga hoy 280 pesos porque su salario promediado en esos 5 últimos mejores años fue bajo. Y así sucesivamente, o sea, se equipara el importe de la pensión a partir del salario devengado en esos últimos mejores 5 años. O sea, estamos hablando de que estas pensiones se han formulado a partir de los salarios de estos 5 años que... ¿Qué es lo que establece la legislación vigente? Bueno, hemos recibido más opiniones, hay personas que nos escriben. Quiero comentar algo que nos ha escrito una persona que no se identifica y habla de que es familiar de un parqueador. O sea, dice ella que su esposo es parqueador y que hay un convenio con el Estado, tienen 2 hijos y que no se les autorizó a incrementar el precio. Bueno, esto no ha sido así. Sobre el tema de los precios incrementados en el sector no estatal de la economía, nosotros vamos a hablar el próximo viernes porque vamos a hablar de también beneficios tributarios y que ciertamente se les ha permitido incrementar el precio en sus bienes y servicios. Así que esta persona que no se identifica pero que nos ha escrito, nosotros vamos a responderle el próximo viernes. Usted permanezca en nuestra sintonía, hay que esperar un poquito hasta el viernes y entonces dar acuse de recibo. Hay otras opiniones que nos han llegado, Belkis, Virginia, y tienen que ver con estas pensiones
en caso de dudas, de que hayan inconformidades, en caso de que no se haya procedido de la manera más adecuada, qué pueden hacer las personas, a dónde dirigirse. Nosotros sabemos que hay maneras de comunicarse con el ministerio. Virginia. Sí, a través del sitio web ya nosotros hemos recibido más de 2.000 preguntas, en total unas 3.743 aproximadamente, y la vía de comunicación son los teléfonos que están habilitados, el teléfono de atención a la población, los teléfonos incluso de las filiales municipales y provinciales del INAS en todos los territorios, y cualquier duda también a través de los correos que están habilitados al efecto. Nosotros estamos abiertos a analizar los casos que sean necesarios, pero bajo el principio de lo que establece la legislación. Hay una cuestión muy interesante que quiero compartir para que ustedes me saquen también de la duda. Hay personas que se acogieron a la pensión por viudez de su familiar, pero que tenían, no sé si era posible así, nos han escrito algunas personas, tenían una pensión también porque ya habían cumplido los requerimientos en su trabajo de años de labor y también de años, o sea, el cumplimiento de la edad establecida para la jubilación. Estas personas en algún momento se acogieron a esta pensión por viudez. Sin embargo, ahora las reglas del juego cambian. La pensión mínima es 1.528 y estamos hablando que la pensión por viudez es del 70% de estos 1.528 pesos. Hay posibilidad de cambiarse, hay posibilidad de hacer un tránsito, porque ahora se benefician más quienes trabajaron y se jubilaron por su trabajo y no quienes tienen esta pensión por viudez. Si la legislación vigente establece que usted puede optar por la mejor prestación en el momento que usted lo decida. Por tanto, como el derecho en la seguridad social no prescribe, si usted ahora se percata de que el 70% por supuesto va a ser siempre menor que lo que le corresponde a partir de la jubilación por edad de invalidez, usted puede optar por la mejor prestación y volver otra vez a acogerse a su jubilación por edad, que para los efectos de la legislación está suspendida y por consiguiente usted puede optar siempre por la mejor prestación. El derecho no prescribe en la seguridad social. Bueno, ya usted lo sabe, si usted está en esta situación de que tiene también esta pensión, la tiene dormida porque antes disfrutaba de la pensión por viudez, puede acogerse entonces a la pensión por su trabajo, el que desarrolló durante muchos años y que le toca también como parte de todo este asunto de ordenamiento en el país. Gracias, Belkis. Gracias, Virginia. Gracias. Se nos quedan muchas preguntas, se nos quedan muchas interrogantes, situaciones puntuales. Sé que son muchas. Les voy a pedir que si no se han respondido a las que ustedes tienen, por favor, diríjase a su Consejo Popular. Allí están los trabajadores sociales y también está el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que usted haga saber cuáles son sus inquietudes, comentarios y preocupaciones. Yo voy a dejarlo en este punto. Les recuerdo, el lunes vamos a hablar de los precios. De los precios en Cuba hoy, ¿qué ha pasado? Se han elevado, no se ha cometido todavía el ordenamiento monetario en el país, los precios andan disparados, sobre todo en los productos agropecuarios, también algunos bienes y servicios, sobre todo relacionados con la alimentación. Usted puede escribirnos sobre este tema, estamos en el correo eltema@icrt.cu, se lo reitero, eltema@icrt.cu, o en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. El próximo lunes hablaremos de precios con especialistas del Ministerio de Finanzas y Precios de nuestro país y vamos a poner el dedo en la llaga para satisfacer esa necesidad que usted tiene de información, también de interpretación y de opinión. Sea parte de nuestro debate y tenga un excelente fin de semana.